pensando en el tema que podría contar y que puede afectar a todos los sectores que estamos aquí representados, tanto la administración, empresas, trabajadores, y sobre todo porque es un tema que se presta a toda discusión, tiene muchas polémicas y mucha casuística, con lo cual yo he empezado, cuando empecé a pensar y a ver qué es lo que os iba a contar sobre la vigilancia de la salud, que es de lo que voy a hablar, pensé que daba para una jornada de salud. Sí, me parece que se presta a una cosa pero amplia, con lo cual yo aquí lanzo los temas, os planteo supuestos que pueden ser polémicos y luego pues habrá momento, si queréis y si lo estimáis oportuno, para que esto se vaya resolviendo teniendo en cuenta que es una cuestión absolutamente casuística. ¿Por qué el reconocimiento médico? Pues porque se plantea, como digo, mucha polémica y yo la he visto desde que estaba en la Inspección de Trabajo, cuando te empezaban a preguntar, ¿sería obligatorio hacer un examen, por ejemplo, de drogas a trabajadores que tienen determinados puestos con riesgo? Y había que emitir un informe que siempre iba a estar basado en la casuística de la jurisprudencia porque la ley lo deja lo suficientemente abierto y a veces lo suficientemente cerrado como para que el tema no se resuelva. Situaciones también que se pueden plantear y que también se me plantearon, pues la confidencialidad, la protección de datos de carácter médico, cómo influye eso en la gestión de la prevención en la empresa. Con lo cual me pareció que era un tema de enjundia que conocéis todos, o por lo menos la gran mayoría de las personas que estáis aquí, y espero que, bueno, pues no sé si arrojará luz, pero por lo menos sí arrojará inquietud, que es de lo que se trata para poder después resolver la problemática que se plantea. ¿Qué es la vigilancia de la salud? La vigilancia de la salud principalmente es un derecho del trabajador, pero también un derecho de la persona que está constitucionalmente reconocido, como es el derecho a la vida y a la integridad física. No solo está en la Constitución, lo tenemos en el Estatuto de los Trabajadores, si nos pasamos ya en una cuestión de relación laboral, en el artículo 4, como un derecho de los trabajadores a la protección y a la integridad física en la prestación de su servicio, y desde luego el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la normativa reguladora fundamental o nuclear dentro de esta ¿Qué es lo que supone que es un derecho del trabajador? Que el reconocimiento médico tenga fundamentalmente carácter voluntario, salvo excepciones, pero fundamentalmente carácter voluntario, por lo tanto con un previo consentimiento informado. Y además que, salvo supuestos en que se imponga por ley, sea necesario para determinar la adaptación o la adecuación de las características del trabajador al puesto de trabajo que desempeña y similar, pues el trabajador tiene que decir sí o no. Pero es que además se tiene que prestar en unas determinadas condiciones. En primer lugar, hay que respetar los principios de proporcionalidad y de dignidad. ¿Cuál sería un ejemplo de principio de proporcionalidad? Primero, que se hagan los reconocimientos médicos estrictamente necesarios para determinar si este trabajador tiene o es apto para el desempeño de su puesto de trabajo o no. Eso supone también o va relacionado con esa información que previamente se le tiene que dar al trabajador de cuáles son los riesgos, qué es lo que se persigue con estos reconocimientos médicos y, por lo tanto, que, salvo en casos de obligación, se pueda prestar o se pueda hacer con el consentimiento absoluto del trabajador. Pero además, que la información esté restringida al trabajador. En este supuesto, yo os quiero plantear una cuestión que se me planteó a mí y que se sigue planteando, y es el supuesto de la protección de datos. El único que puede conocer los resultados de los reconocimientos médicos es el trabajador. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero pasa una cosa. Supuesto de una enfermedad profesional de la que conoce una mutua y que solo se puede comunicar al trabajador. En este caso también a la Inspección de Trabajo me tocó a mí hacer esa actuación en concreto y cuando fui a pedirle las actuaciones en materia de enfermedades profesionales de la empresa, resulta que es que no conocía que tenía ese trabajador en esas condiciones. ¿Por qué? Porque por la Ley de Protección de Datos no se puede comunicar a la empresa cuáles son las circunstancias que han ocurrido. Será una situación absolutamente, si me permitís la expresión, paranoica, porque esa empresa está, o en este caso además el trabajador sufre una enfermedad profesional como consecuencia de la presencia de un agente carcinógeno. En esa empresa había riesgo por agentes carcinógenos y no se sabía. Que a lo mejor era una cuestión única del trabajador, bien, pero eso hay que investigarlo. Con lo cual tenemos que tener en cuenta que la protección de datos determina que no se puede decir cuál es la causa de ineptitud del trabajador, pero sí se deberá determinar cuáles son las condiciones
empresariales que han llevado a esa situación, en este caso era un cáncer de pulmón, o las limitaciones o las necesarias adecuaciones del puesto de trabajo para que el riesgo se elimine o por lo menos se controle. Esto lo tenemos que quedar muy claro, porque si no llegamos a situaciones absolutamente contradictorias. Se trata de proteger la seguridad y salud de los trabajadores, pero la propia ley de protección de datos nos impide proteger al colectivo al que va designado. Solución, pues en un momento determinado, quizá dar puntos a través de los servicios, los servicios médicos, de los servicios de prevención de la empresa, establecerse esa comunicación que permita, y por el carácter interdisciplinar de la vigilancia de la salud, que a través de la disciplina médica, las disciplinas técnicas establezcan esas evaluaciones de riesgo necesarias y esas adaptaciones de riesgo necesarias para que tales situaciones no se provoquen. Porque si no, lo que conseguimos es precisamente utilizar la prevención para algo contrario a la prevención. Pero eso surgió, me consta que no solo es en Extremadura, que es un proceso habitual por la propia protección de datos, y por lo tanto son supuestos que tenemos que tener muy claro. No se va a determinar cuáles son las razones médicas de la no aptitud, pero así está admitido jurisprudencialmente. Sí habrá que determinar tipos, condiciones de trabajo contraindicados, medidas de protección o prevención y necesidad de adaptar el puesto de trabajo introduciendo modificaciones necesarias. No a través de mutuas, pero sí a través de los servicios de prevención previo contacto entre los sanitarios de las mutuas. Además, eso lo quería tratar un poco más adelante, los datos relativos a la vigilancia de la salud no se pueden utilizar con fines discriminatorios. ¿Qué podemos decir en este sentido? Una cosa es que las pruebas médicas sean las estrictamente necesarias para no menoscabar la dignidad o la integridad física de los trabajadores, y otra cosa es que esas pruebas se realicen efectivamente no menoscabando dignidad e integridad física, pero se utilicen con una finalidad que al final supone un atentado contra esa dignidad. Os voy a poner una serie de ejemplos. Si un trabajador sufre SIDA, el hecho de que este reconocimiento médico cree una inaptitud o no para un puesto de trabajo dependerá del puesto de trabajo y de los riesgos que supone esa alteración de su salud, tanto para su propia persona, que en este caso puede no tener ninguna relación con el trabajo, como es lo habitual, como en relación con terceros por cuestiones de contagios y demás. Si una cajera de unos grandes almacenes es portadora del VIH, ello no necesariamente va a determinar su puesto de trabajo, con lo cual utilizar esos conocimientos, resultados de ese reconocimiento médico, esa información para evitar que esta persona pudiera seguir trabajando, evidentemente sería absolutamente discriminatorio. Un consumo de drogas, esto es un tema absolutamente polémico. ¿Por qué? Primero, porque no está penalizado el consumo de drogas. Está penalizado otras actuaciones en relación con las drogas, pero el consumo de drogas no está penalizado. Por lo tanto, ¿cómo se puede utilizar discriminatoriamente este consumo de drogas? Bueno, pues porque crea un juicio de desvalor, un juicio de reproche social la persona que consume drogas y que por lo tanto eso es conocido. ¿Cuándo podría utilizarse ese reconocimiento médico, esa información que se obtiene del reconocimiento médico para crear una ineptitud o determinar que ese trabajador no puede seguir prestando servicios? Pues cuando tenga una efectiva implicación dentro del trabajo que se tenga como consecuencia de su relación laboral. Hay cuestiones, y además me estoy saltando un poco el guión porque esto es absolutamente, van surgiendo supuestos. Hay una cuestión que es muy discutida y es: el reconocimiento médico es obligatorio cuando es necesario conocer el estado de salud para protegerse a sí mismo, para protegerse a terceros. Vale. Os cuento que hay una doctrina jurisprudencial que dice que para protegerse a sí mismo no puede hacerse obligatorio el reconocimiento médico. Porque un trabajador es libre de decidir si pone en riesgo su vida o no. A mí esto me parece absolutamente alucinante, y en relación con el consumo de drogas tiene mucho que ver, porque en muchas ocasiones el consumo de drogas no va a afectar a terceros, le va a afectar al propio trabajador. Un supuesto en el que a mí se me pidió en su momento un informe sobre si podía someterse un trabajador a un reconocimiento médico por consumo de drogas. Construcción. En una obra de construcción, un trabajador realiza un trabajo en altura y no necesariamente tiene que afectar a terceros. Otra cosa es que tenga que coger un coche, un tractor o cualquier maquinaria que pueda afectar al centro del trabajo. No afecta a terceros. ¿Sería obligatorio ese reconocimiento médico en virtud del riesgo que está puesto el trabajador? Pone baratitas, levanta petos de forja
Por esta otra jurisprudencia no sería necesario hacerse ese reconocimiento médico porque el trabajador es libre de determinar si quiere asumir el riesgo o no. Entonces yo pregunto, ¿la responsabilidad del empresario? ¿A quién se le va a exigir responsabilidades? El propio trabajador que ha decidido que no se quiere someter a ningún reconocimiento médico, sus familiares y la propia ley. Porque en la medida en que el artículo 22 establece que es obligatorio el reconocimiento médico cuando existe un riesgo para la propia salud del trabajador o para terceros, da igual lo que digan los tribunales, la ley es absolutamente clara. Pero es que vamos más allá. ¿Y qué pasa con las prestaciones públicas? Un trabajador no se quiere someter a un reconocimiento médico, sufre un accidente de trabajo, contingencia profesional, prestación. ¿Puede entonces estar disponible esa posibilidad de que un trabajador se coloque en riesgo y decida si ese riesgo lo asume o no lo asume? A mí me parece que esa línea jurisprudencial, desde luego, está absolutamente equivocada, pero sí que os digo que hoy por hoy es la predominante en cuestiones de obligatoriedad de reconocimientos médicos. Es una cuestión, desde luego, que dejo ahí porque es, bueno, pues tiene mucho que discutirse. La línea que marca, por lo tanto, la discriminación o la no discriminación es muy fina. Por eso siempre se dice en el artículo 22 que nunca los conocimientos que se obtengan de los reconocimientos pueden utilizarse con fines discriminatorios. Eso no ocurriría, evidentemente, si el empresario pudiera decidir o tuviera decisiones absolutas en esta materia. Si tenemos en cuenta un trabajador diabético puede perfectamente desempeñar su puesto de trabajo en condiciones totales. Pero sí que es verdad que necesita, bueno, hay una desinformación a veces por los superiores, pero además va a necesitar un tiempo para la administración de insulina, tiempo para ingerir alimentos necesarios. Por lo tanto, hay muchos inconvenientes al que debe enfrentarse el trabajador. En ningún caso esos inconvenientes pueden determinar que el empresario utilice esa información que surge del reconocimiento médico y que es evidente para o no admitirlo al trabajo o considerar que una ineptitud sobrevenida, etcétera, etcétera. Pero yo creo que los supuestos de discriminación en este caso, y bien considerados y con su causa, son bastante controlables. Por lo tanto, lo que hemos quedado claro es que es voluntario el reconocimiento médico con excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? La primera excepción es que sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. Bueno, pues fundamentalmente, ya sabéis, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la necesidad de que aquellos trabajadores que por su estado físico, biológico, alteraciones de la salud, tengan la condición de especialmente sensibles, tienen que tener una adaptación de puesto de trabajo. Evidentemente, para poder hacer esa adaptación de puesto de trabajo, el reconocimiento médico debe realizarse con carácter obligatorio, porque puede haber unos factores de peligro que incidan en que incremente el riesgo de alteración de la seguridad y salud del trabajador que se trate. No obstante, es necesario para estos supuestos pedir informe a los representantes de los trabajadores. Lo fundamental aquí es que es un informe preceptivo, pero que no es vinculante. El informe de los representantes de los trabajadores puede ser contrario al reconocimiento médico y, efectivamente, convertirse en obligatorio porque, como consecuencia de las evaluaciones de riesgos, y en este punto quiero destacar la importancia de incluir la vigilancia de la salud dentro de todo el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, porque por evaluaciones de riesgos y por planificación de actividad preventiva se ha considerado que efectivamente se cumple este supuesto. Incluso contra un informe de representantes legales de los trabajadores, el reconocimiento médico puede ser obligatorio. Ahora bien, si no se ha pedido ese informe a los representantes de los trabajadores, la decisión empresarial seguirá.